buenas noches, bienvenidos a Resonar en este primer episodio de nuestra tercera temporada. No puedo creer, hemos llegado a la tercera temporada y el día de hoy estoy acompañada por una invitada de lujo que tenía yo ya un ratito queriendo invitar a este programa. Es la doctora Elsie Cázares Guerra. Ella es psiquiatra, es médico psiquiatra y psicoterapeuta y tiene trabajo en consulta privada y también en el IMSS con especialidad en urgencias. Y pues hoy va a estar hablando conmigo de adultos autistas. Ustedes saben, es un tema que está pues muy a la vanguardia. Si a usted le aparecen por ahí en sus redes reels al respecto, publicaciones, pues es que parece que es un tema que cada vez está más en auge. Entonces, Elsie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, justo no le expliqué a la audiencia que estamos por videollamada porque tú estás en Monterrey, Así es, a distancia. a distancia, exacto. Entonces, pues de aquí a que nos coordinábamos o yo para ir o tú para venir, pues mejor aplicamos las ventajas de la Claro, tecnología. exactamente, sí, sí. Qué gusto que contamos con esto. Exacto, ¿no? Y ya, que podamos llegar a muchas personas que también nos pueden ver en diversas partes del país y del mundo. Así es, sí, sí, sí. Y unirnos a esto que dices, ¿no? De la información que está cada vez más en redes, avanzando, entonces, nuestro granito de arena. Exacto. Fíjate que tú sabes un poco más a detalle mi historia de vida y mi reciente diagnóstico, pero justo una de las cosas que me llamaban mucho la atención y que me ha ocurrido incluso con los pacientes en psicoterapia es que afortunadamente hay más información sobre autismo y más información sobre adultos autistas, porque creo que tenemos muy mal entendida Sí, la idea del espectro, ¿no? O sea, como que lo que, al menos la referencia que tenía yo hasta antes del, no sé, del último año, era que el sí. trastorno del espectro autista pues era una limitante, una discapacidad, un tema de mucha disfuncionalidad que afectaba principalmente a los niños. Y de meses para acá pues me he tenido que ir formando, enterando, como, sí, Sí. como estudiando mucho más al respecto y dándome cuenta que tenemos una idea muy, una preconcepción muy equivocada de lo que es el trastorno del espectro autista. Y justo lo primero que quisiera preguntarte es cómo podríamos Ujú. definir el autismo para la gente, el ciudadano de a pie que no es psicoterapeuta ni psiquiatra. Sí. Bueno, es una condición del neurodesarrollo que sí, justo como dices anteriormente, se pensaba incluso que era una enfermedad y una enfermedad de la infancia, en los 40, ¿no? Inicia así, ¿no? Pero a partir del 2013, con el manual diagnóstico 5, ya cambia el concepto hacia un espectro. Y un espectro heterogéneo, como su nombre lo indica, eh, muchas características, muchos datos, detalles o síntomas, que algunas personas todavía los nombran como síntomas. Sin embargo, es muy variable de persona a persona. Y es algo con lo que se nace y se vive. Es algo que no requiere tratamiento. Tal vez lo que sí es apoyo, apoyo de la comunidad, orientación, redes de apoyo, etcétera, ¿no? Ujú. Fíjate que una de las cosas que debatí con mis propios estereotipos o estas Ujú. preconcepciones y que también me topé con otros profesionales de la salud, pues médicos, psicoterapeutas, psicólogos e incluso algunos otros psiquiatras, que tenían esta concepción Sí, como muy de, es la gente que no mira a los ojos, es gente que se mece, que hace ruidos, que tiene, y es como, sí, en una parte del espectro, o sea, dentro de esta condición, en una parte del sí, espectro hay estas limitantes, ¿no? Como de estas hipersensibilidades o de estas dificultades en las barreras, en las interacciones sociales, pero hay otra parte del sí. espectro que aun cuando tiene estas cuestiones de hipersensibilidad sensorial, cuestiones de dificultad en la comunicación, en las relaciones Ujú. sociales, no se ve de esta manera, ¿no? Esto quiere decir tenemos una gran cantidad de personas autistas que no necesariamente se mecen o que no necesariamente evaden el contacto Exacto, visual. exacto, sí. Sí, o sea, y la base de este espectro es, o sea, principalmente que es una cuestión genética. Es una cuestión genética que se junta con otros factores, es multifactorial la causa del espectro. Y como bien dices, o sea, es súper variable, ¿no? Entonces, hay personas que, bueno,
dos cosas importantes. Es que bueno, según el manual diagnóstico, el DSM-5, lo que nos dice es que hay características en cuanto a la interacción social, dificultades en la interacción social y dificultades en conductuales o en conductas repetitivas, como una dificultad para salirte de estas conductas, cambiar a otra cosa. Entonces, estas dos cosas sí son como los que nos ayudan a diagnosticar, parte de lo que nos ayuda a diagnosticar. Y estas otras características, como la hipersensorialidad, o lo que dices, lo de mirar a los ojos, otras cuestiones que a lo mejor más adelante las mencionamos, ya son como extras o algunas personas que no las manifiestan realmente. Entonces, de ahí la dificultad también muchas veces de poder hacer un diagnóstico preciso. Claro, y que algo que yo entendía es que antes se veía el espectro como un alta disfuncionalidad y alta funcionalidad, ¿no? Y entonces se entendía como las personas que tenían mayor disfuncionalidad como las que tenían más dificultades en estas características que mencionas, y las que tenían Sí, alta funcionalidad eran las que menos dificultades tenían. Sin embargo, entiendo por lo que he sí, estado revisando ahora, y corrígeme si me equivoco, que el espectro ya se divide como en una multiplicidad, es como si fuera una gráfica de telaraña, ¿no? Donde sí, más bien ya no es de menos a más, sino que ya implica, pues, cómo están tus habilidades en el tema social, cómo están los intereses, la intensidad exacto. de los intereses, las conductas repetitivas, las habilidades de comunicación. Y una de las cosas que yo recuerdo con el test que yo hice y que hace poco hice uno de Sí, Asperger, y justo me salía que sí, las habilidades, mis habilidades de comunicación son muy buenas, muy altas, digo, no en vano estamos aquí, ¿verdad? Pero hay ujú, otra serie de así es, dificultades que experimento y he experimentado a lo largo de la vida que se escondieron porque se enmascaran, porque etcétera, pero que están presentes de otra manera, ¿no? En mi caso, específicamente el así tema es. de la sensorialidad, ¿no? Que mi percepción sensorial es así excesivamente grave, ¿no? Me acuerdo que en algún momento te comentaba Ujú, que yo puedo saber dónde están mis gatos si se metieron a mi closet por la temperatura, ¿no? O sea, yo abro la puerta de mi closet del vestidor y por la temperatura sé que hay alguien ahí, ¿no? Sé que hay un gato exacto. escondido ahí entre Sí, los suéteres. Y entonces, y que sí, antes yo pensé que estaba como, yo decía, no, pues qué raro, sí soy muy sensible, o ya no sabía yo a veces si era una cuestión paranormal, y pues qué paranormal ni qué nada, ¿no? Es este espectro autista, pero justo esta multiplicidad de características que no se sí, presentan igual en una persona que en otra, él sí. Y sobre todo hablando de la edad adulta, ¿no? exacto. Porque tal vez en los niños Ujú, todavía no hay un enmascaramiento tan desarrollado como el que sí ya tenemos los adultos. claro, sí, o sea, ya los adultos se han visto en la necesidad de, sin querer muchas veces, de tener como que este camuflaje o masking, para poder pues desarrollarse o relacionarse en este entorno, ¿no? Que está pues más bien como diseñado para la neurotipicidad y no para las neurodivergencias. Entonces, pues sí, anteriormente, como dices, lo nombraban autismo o síndrome de Asperger. Y entonces, ahora, justo a partir del 2013, ya se quita como esta definición de Asperger. Sin embargo, en algunos otros manuales todavía lo mencionan. Eh, Ahora, en el DSM-5 se divide como en tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la funcionalidad, donde el tipo 1 es de mayor funcionalidad y esta división se hace de acuerdo a las necesidades de la persona, o sea, qué tanta necesidad de apoyo tiene para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentas, esto del camuflaje o el masking, sobre todo sucede tal vez con mayor frecuencia en las mujeres, Ujú. eh, y es más bien como una cuestión cultural. Desde niñas, como la crianza es un poco diferente en comparación de los niños, en el aspecto de nos enseñan a tal vez ser como más sociables o a estar con personas o a ser más emocionales o empáticas. Ujú. Entonces, es como
como algo, es una crianza más hacia la mujer. Y justo entonces las niñas que no presentaban en la infancia tal vez características muy visibles del espectro, como por ejemplo puede ser también eh, dificultades en el lenguaje o déficit intelectual. Entonces estas niñas que no presentaban estas características, pues tuvieron que empezar a camuflajear sin querer, tal vez, a ser masking, y entonces ya, o sea, nadie prestó atención a otras cosas, justo por el desconocimiento que ha habido y que afortunadamente cada vez estamos mejorando, pero aún así estamos en un momento donde necesitamos actualizarnos todos, ¿no? O sea, tanto profesionales de la salud como la gente en general, ¿no? Claro, y que como dices, creo que sí tiene, es de estos trastornos o de estas condiciones del neurodesarrollo que tienen mucho que ver Ujú. con el sesgo de género, ¿no? Porque precisamente algo que yo trabajo mucho con mis pacientes adultas con déficit de atención es que a las Sí, mujeres diagnostican déficit de atención después de los 30 años y a los niños normalmente se les diagnostica entre los 6 y los 11 años de edad, porque las diferencias así conductuales es. son gigantescas por mucho, y que mucho tiene que ver, perdón, las expectativas de género, ¿no? O sea, como piensa en esta Sí, parte del espectro autista como a las niñas que fuimos muy clavadas en intereses, pero que ese interés probablemente era la escuela, ¿no? Como pues ujú, entonces no se veía como una conducta problemática, ni se infería que habría algún problema del neurodesarrollo, pues si a la niña le gusta mucho leer y lee todo el tiempo, pues es lo normal, ¿no? O en la adolescencia así desarrolla es. esta obsesión por su banda juvenil favorita, pues es como lo normal, ¿no? Porque tenemos como este Claro, tipo de sesgos de género y de conductas esperadas que no necesariamente se esperan de los varones igual, ¿no? Y creo que ahorita esto así que es. decías de los grados, ¿no? Del grado uno, grado 2, grado 3, Ujú, creo que eso también es bien importante porque la gente suele, incluso ya con un diagnóstico, enfrentarse a comentarios como de eres menos autista o más autista o eres poquito autista o todos tenemos algo de autistas, no ¿no? pareces. No Sí. pareces autista, donde justo platicaba con una amiga que ella también tiene diagnóstico de autista, es mucho más chiquita que yo, pero me decía que una de las Sí. dificultades que ella tuvo al recibir su diagnóstico fue que siempre fue demasiado rara para ser neurotípica y que ya que recibió el diagnóstico de autista fue, y soy demasiado normal para ser autista. Y entonces, ¿qué soy? ¿No? O sea, no soy neurotípica y entonces tampoco soy suficientemente autista y me contaba lo que a ella le ha Sí, tomado años asimilar desde pues no, más bien hay grados diferentes de autismo, mi grado no requiere suficiente, exacto. no requiere mucho apoyo para mi funcionalidad cotidiana, y justo eso, Sí. como para quienes nos están viendo, el sí, ¿cómo podríamos describir a un adulto autista grado uno? O sea, ¿cómo se vería si la persona siendo autista desde el menor requerimiento de apoyo para su vida cotidiana? Bueno, estas conductas, por ejemplo, eh, repetitivas o, por ejemplo, como un hiperfoco en ciertas actividades donde le cuesta trabajo como switchar a otra actividad, le puede causar mucho problema. Bueno, claro, hay diferentes grados, ¿no? Con esta dificultad. Pero son personas que pueden tener trabajo, pareja, de hecho, pueden tener amistades. O sea, esta parte de la empatía que muchas veces se dice que no existe empatía, o sea, es totalmente erróneo. Sí hay una empatía. La situación es que cada persona en el aspecto tiene como un nivel ¿cómo te puedo decir? De sentirse a gusto, relajado, tranquilo, socializando, ¿no? Tienen cada quien un punto donde a lo mejor ya es suficiente para mí y eso es muy importante que cada persona pueda identificar eso en sí mismo para poder tener un autocuidado en ese aspecto a la hora de socializar, pero de hecho se busca tener relaciones. Todos los seres humanos somos seres sociales, entonces se busca mucho esa socialidad. Y tienen trabajos, estudian, incluso a veces pueden ser muy brillantes también. am,
Y bueno, se puede ya como incluir de persona a persona ciertas características, ¿verdad? Que ya mencionabas. De pronto no mirar a los ojos o tener como intereses muy, muy, muy restringidos. em, de pronto a lo mejor como ciertos mensajes, sarcasmos, eh, no sé, se les cuesta trabajo como de pronto entender, porque a lo mejor muchas cosas también como que las escuchan y las entienden de forma literal, entonces les cuesta trabajo también a la hora de socializar esa parte, ¿no? Eh, O entender las no saben si estás intenciones. diciendo un chiste o entender exacto, o entender las intenciones y de pronto sí pueden correr como cierto riesgo con algunas personas justo malintencionadas. Entonces, pues sí, o sea, es como difícil poderte decir como una sola manera de verlos, pero algo que sí es importante es que estas personas pues no tienen ningún problema en el lenguaje, ninguna déficit intelectual y pueden ser totalmente independientes. Unas personas presentan algunas dificultades con algo, otras con otras, y entonces, aparte de tener un diagnóstico, aunque sea en la edad adulta, es importante que no quedarnos nada más con un diagnóstico, sino ir más allá y explorar como las fortalezas que pueda tener cada persona o en cosas que se puedan como moldear Claro. para funcionar mejor. Sí, como Ujú. entrenar habilidades, ¿no? Que creo que eso es algo bien, bien Exacto. importante. A veces las personas, y creo que hablo en general de cualquier diagnóstico psiquiátrico o del neurodesarrollo, las personas Sí, tienden a creer que su diagnóstico ya es un destino fatal, ¿no? Es como pues ya soy autista, o ya soy TDAH, o ya soy, ponga aquí el diagnóstico que quiera, y entonces ya no puedo desarrollar nada, ya estoy destinado al fracaso. Y es como, no, 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 o sea, la mayoría de las habilidades las entrenamos y las desarrollamos, ¿no? Quienes están dentro del espectro y tienen menores habilidades sociales, pues también pueden entrenarlas, ¿no? El tema, como decías, de la sí, empatía, eso a mí me parece justo uno de los mitos que hay que romper, ¿no? Porque sí. una cosa es que hasta incluso en alguna lectura encontré que la Ujú. similitud entre el espectro autista y la psicopatía es la ausencia absoluta de empatía. Y ahora que he investigado más, digo, no, pues eso está súper desactualizado, porque además Sí, especialmente, por ejemplo, en mujeres autistas, las mujeres autistas tienden a ser muchísimo más empáticas, a resonar muchísimo con la experiencia del otro, sentir mucha angustia, mucha preocupación por todos, ¿no? Ya sea por exacto. otras personas o por los animales, por los seres vivos, o sea, en Sí, general suelen conectar muchísimo con eso. Y lo que no funciona, digamos, es esta empatía automática de ponerse en el lugar del otro, porque ponerse en el lugar del otro hay una cuestión metafórica que en el autismo no ajá, se procesa del todo, pero sí hay una empatía cognitiva, sí hay una empatía en la cual se entiende por lo que está transitando el otro ser vivo o el sufrimiento, ¿no? No hay una metáfora, digamos, o no hay una forma metafórica, pero sí una forma muy racionalizada de decir esto debe ser muy difícil, ¿no? así Algo que es. decías de lo de las relaciones sociales es que mucho de lo que yo trabajo Sí, con mis pacientes adultos y adultas autistas es que a veces les cuesta mucho trabajo hacerle entender a su círculo o no saben cómo hacerles saber a su círculo que sí les importa, aunque no quieran convivir, ¿no? O sea, que el hecho de que alguien no sí, quiere ir a tu cumpleaños, o sea, que la persona autista no quiere ir a tu cumpleaños, no quiere decir que no te quiera o que no celebre tu vida o que no le importe tu cumpleaños, sino que exacto. tal vez sea una situación social que le resulte muy abrumadora o con la que no se sienta preparado o preparada emocionalmente en ese momento como para lidiar, para socializar. Hay muchos memes Así que me dan es. mucha risa en esto de cuando te tienes que poner el traje de persona para ir a la reunión social, ¿no? Ah, sí, Como que eres alienígena y que te pones. lo estás planchando para ponértelo. Exacto, ¿no? Y entonces Sí, a sí, veces las interacciones sociales requieren este traje que justo es el enmascaramiento, todas estas habilidades de masking, o a forzar, ¿no? La interacción como de lo que estoy diciendo es adecuado, mi tono es adecuado, qué cara estoy poniendo, o sea, hay como demasiada atención y este foco que va como de que autoobserva, que se vuelve muy desgastante, algo que una persona exacto. neurotípica no vive, ¿no? Y que a veces por Sí, eso también correcto. se dificulta la cantidad de relaciones sociales que una persona autista puede tener, ¿no? Algo que yo le decía a una de mis amigas más cercanas recientemente es como, a mí me encantaría que la gente supiera que yo la quiero mucho aunque no quiera convivir con ella, ¿no? O sea, es como,
Yo te puedo Ujú, querer sí, mucho, solo no te quiero ver, ojalá pudieran entenderlo, ¿no? Y no es un sí, no me interesas, es claro que me interesas y me preocupas, es solo que en mi demanda de habilidades sociales que requiere mi trabajo como psicoterapeuta y como todo el otro trabajo que tengo como de relaciones públicas y todo esto, realmente en mi tiempo privado o en mi esfera privada me cuesta mucho trabajo decidir que ese tiempo se vaya a socializar cuando socializar es algo que me cuesta tanto trabajo, ¿no? Que requiere tanto esfuerzo. No así otras exacto. cosas, ¿no? A lo mejor, como Sí, decíamos, mi menor capacidad no está en lo verbal está muy bien desarrollado, pero pensar en sí, salir a una cena, a un restaurante con cubiertos sonando en el plato, con voces en el fondo, luces aquí, luces allá, las la música, luces. todo eso implica un reto que me es difícil pasar y que no tiene que ver con no me interesa ir a tu celebración de cumpleaños, tiene que ver con Sí, esto es muy abrumador y muy desgastante para mí. exacto, sí. Sí, y eso es justo lo que te decía, como que todos necesitamos estar actualizándonos en este tema para poder, las personas que no están en el espectro, pues poder apoyar a las personas a sus seres queridos que ahí están en ese punto y que no es nada fácil, o sea, como quiera, aunque es de pronto sí la mayoría de las veces un alivio recibir un diagnóstico en el espectro siendo adulto, aún así no es fácil, ¿no? Porque entonces ya tengo el diagnóstico, pero pues ahora, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer cosas, tengo que aprender cosas que no había hecho y aparte tengo que también apoyarme de las personas, pues para que sea un poco más fácil, ¿no? O sea, entonces, sí es muy difícil lo que comentas, pues sobre todo por el desconocimiento. Entonces, pues yo lo que digo es, o sea, a quien más confianza les tengas es platicar y psicoeducar para poder, pues seguir teniendo la relación de amistad, de pareja, familiar, etcétera. Pero sí es un reto ahí, esto. Sí, porque como dices, sigue habiendo desconocimiento, sigue habiendo mucho estigma, ¿no? De repente te digo, en este asunto de no eres suficientemente autista o no pareces, o, ay, Sí. ahora resulta que ahora es un problema cuando nunca había sido un problema, ¿no? Ujú, Como ese tipo de cosas que de pronto, a veces hasta el círculo más cercano, no está tan dispuesto a entender, ¿no? O a informarse al respecto, o a preguntar como de qué necesitas, qué quieres que hagamos, ¿no? Y creo que, a ver, cuando hablamos de claro, adultos autistas grado uno, que son, digamos, relativamente independientes y más funcionales, no es que se sí, necesite un apoyo como tal, ¿no? No es como que necesitas que alguien maneje por ti. Pues no, no, o sea, igual uno maneja, tiene un trabajo, tiene pareja, tiene todo. Pero tal vez sí es claro. necesario comprender o que el círculo cercano comprenda que hay situaciones sociales que te van a tener que explicar, ¿no? En esto que hablábamos hace ratito de la intención. Ujú, Justo el 8 de marzo sí, vi las estadísticas, ¿no? Como en el tema del día, alrededor del Día Internacional de la Mujer, de cómo las mujeres autistas ujú, están en un riesgo mucho mayor de sufrir violencia o de caer en una relación violenta con una persona manipuladora por esta claro, dificultad de leer la intención de inicio, claro, ¿no? Y creo que a exacto. veces en las situaciones sociales, justo nuestras personas cercanas podrían tener la disposición de explicarnos de qué se trata, ¿no? Algo que yo hago justo con mis Ujú, personas de confianza es decir, como yo lo estoy percibiendo de esta manera, ¿tú cómo lo percibes, ¿no? Como yo estoy sintiendo a esta persona un poco agresiva, ¿tú cómo la percibes? O yo estoy sí, sintiendo, no sé, como que me están haciendo sentir culpable para acceder a algo que no quiero. Si es esto lo que está pasando, pero obviamente sí, si estamos interactuando en un círculo donde no tenemos la confianza suficiente o donde nuestras personas no están suficientemente informadas o psicoeducadas al respecto, nos quedamos un poco en blanco, ¿no? Como que siento que a veces en las situaciones sociales nos movemos a ciegas entre navegar la sí, intención, navegar si se van a ofender o no. El tema del humor, como decías, ¿no? De pronto este humor ujú, raya en lo ujú, inadecuado, donde también necesitamos una brújula de alguien que diga, esto no es un chiste, o tal vez no es buen momento para hacer este comentario, ¿no? sí, exactamente. Sí, es como ir aprendiendo a navegar con esto y muchas veces lo que se opta cuando no hay esa confianza, pues es mejor no digo nada, mejor me quedo callada, me aíslo y pues eso con el tiempo es lo que pudiera ocasionarnos depresión, ansiedad, ¿sabes?
se Sí, agregan estas patologías. claro, justo me gustaría preguntarte, Elsie, sobre este burnout autista, ¿no? Como que Ujú. entiendo que también por lo que he leído se confunde frecuentemente con depresión. O sea, la gente cree que ha tenido episodios depresivos, que tal vez sí, ¿no? Agregados a, pero que en realidad Sí, era este burnout o este desgaste por no saber de su condición autista y por ende no tener como ningún tipo de autocuidado, porque pues ¿cómo vamos a cuidar lo que no sabemos que tenemos? exacto, sí. Y bueno, es que hay en el burnout, eh, en el autismo, hay un cansancio físico muy importante. Hay una necesidad como de apagarse, así literal, de encerrarse en un lugar donde se sienta seguro y descansar. Una vez logrado esto o identificado que yo necesito de pronto estos cuidados, es fácil salir de ese burnout. A diferencia de la depresión, donde pues son días, es casi todo el día, donde hay una tristeza profunda y todos estos síntomas de depresión, insomnio, falta de apetito, fatiga, incluso ideas de muerte, ¿verdad? Pero en el burnout siempre va en relación a qué tanto estoy como estirando la liga para poder encajar en determinadas situaciones. Entonces, en la depresión no hay una motivación, ¿no? Y acá se quisiera hacer cosas, pero simplemente el cuerpo no nos da, la mente no nos da, estamos muy cansados. Claro, y que, o sea, sí, se vuelve esta limitante incluso hasta en el lenguaje, Sí, ¿no? Como que de pronto hay mucha dificultad para ser justo. coherente, para ser elocuente, y eso aumenta esta ansiedad social, ¿no? Porque si además ya estoy cansada físicamente, mi mente ya está cansada también, y entonces estoy tratando de hablar y de decir algo y me estoy entorpeciendo y entorpeciendo al hablar, entra esta Sí, ansiedad social, además de no me estoy expresando, no me están entendiendo, estoy quedando como tonto o tonta. exacto. ¿No? O Sí, sea, como, y sí. se exacerba esta sensación de ser observado y juzgado por las otras personas, porque siento que una de las características que ven los adultos autistas, ¿no? Tengan o no diagnóstico, pero particularmente cuando ya lo tenemos, es que hace mucho sentido lo fácil que se ve para otras personas interactuar o hacer algo y lo difícil que es para Ujú. uno, ¿no? Como ver a los demás interactuando, como Sí, desde, no sé, hasta equivocar o trastabillar al hablar y reírse y seguir con eso. Y esta sí, sensación de cohibirse que se da cuando uno se equivoca o cuando uno se siente inadecuado sí, en situaciones sociales, esta necesidad de pronto de esconderse, ¿no? Y se hace muy evidente como para las otras personas no es difícil lo que para uno sí claro. es muy complicado. Sí. Sí, es como siempre tener que estar calculando, así como en un juego de ajedrez, qué movimiento voy a dar y eso pues cansa, ¿no? O sea, juegas 2 partidas y está bien, pero ya cuando se trata de hacer 10 partidas, o sea, todos los días, llega a cansar mucho y justo sí existe esta como eh, dificultades cognitivas en el burnout también, como mencionas. Así es. Sí, como Ujú. toda esta falla de memoria de corto plazo, ¿no? Como justo la parte del lenguaje, la hilación, la La coherencia, planeación, la planeación, incluso el tema de la concentración, ¿no? Porque sí, sí, como si está la mente desgastada, pues la concentración va y viene, ¿no? Entra y sale de la conversación 10 veces y de pronto acabas sí, en 5 minutos de conversación no teniendo ni idea de qué dijeron, ¿no? Así como de no se me exactamente. acabé, Sí, ¿no? Sí, sí. es bien complicado. Ujú. Fíjate que hablando ahorita de este asunto de la concentración, me vino a la mente que hay adultos con esta doble excepcionalidad del TDAH y ser autistas. Una de las cosas que Sí. leí también es que hay muchas personas que fueron diagnosticadas o incluso fuimos diagnosticadas, me incluyo, con TDAH y que al recibir tratamiento para el TDAH se destaparon, no sé ni siquiera si Ujú, se destaparon o no, se destapó como con ujú, más fuerza la sintomatología autista que probablemente estaba por ahí soslayada debajo del claro. TDAH. ¿A qué se debe esto, Elsie? ¿Por qué a través del tratamiento salen los síntomas autistas? Sí, mira, lo que pasa es que puede ser cuando existe esta ocurrencia de TDAH y espectro autista,
puede pasar que sea más las características o síntomas del autismo o del TDAH, ¿no? Y a partir de ahí es eh, lo que dicta a veces esto, de, bueno, si tengo principalmente síntomas de TDAH, la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, como las ganas de siempre estar haciendo cosas, y como que buscar novedades y todo esto. Entonces, pues es más fácil diagnosticar TDAH y si existe también un autismo sin diagnosticar, pues ahí se queda, como dices, pero entonces, como también comparten síntomas o características, por ejemplo, lo del hiperfoco, o también lo de la inatención, en el espectro también puede haber cierta inatención. Entonces, das un tratamiento, sea farmacológico o sea cognitivo-conductual, por ejemplo, para el TDAH, y entonces, justo como dices, pues ya van a ser evidentes estas otras características que a lo mejor no eran tan relevantes como estar siendo impulsivos o dificultades para concretar tareas o la planeación, la memoria, como el estar cambiando cosas, sentir que traes un motorcito ahí, o sea, y que eso también te puede llevar a un burnout. Entonces, cuando se trata esto, baja esta sintomatología y ahora sí ya podemos ver estas otras dificultades y la persona se sigue sintiendo mal de alguna manera porque estas otras cosas no han sido atendidas. Y ojalá y ahora sí, como, bueno, ahora sí vamos a hacer un diagnóstico que faltaba. Y ya en conjunto, bueno, pues ya empieza a mejorar. Sí. Sí, y esta parte de la sobreestimulación, ¿no? Que también se presenta en ambas, ¿no? Tanto en el TDAH como Sí. en el autismo, hay una sobreestimulación que puede ser muy sensorial o muy cognitiva, ¿no? Como de pronto está pasando algo que yo le decía a una paciente que tiene esta doble excepcionalidad, le decía, te lo voy a describir desde mi experiencia teniendo TDAH y siendo autista, para mí está pasando todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? O sea, así, tal cual. Los colores son muy brillantes, los sonidos son muy intensos, esto es muy estimulante, esto también me causa mucho interés, esto, ¿no? O sea, como es como estar en todo. Y Claro. había una situación ahí cuando a mí me diagnostican TDAH a los 35 años o 36, tomo el Ujú. medicamento, me siento mucho mejor, yo creo que por la regulación de la dopamina, ¿no? Como que me sentí mucho Exacto. mejor, mucho más estable, menos hiperactiva, menos así todo el tiempo, Ujú. pero no me acababa de identificar, ¿sabes? O sea, como que leía cosas de TDAH, investigué muchísimas cosas de mujeres con TDAH porque justo hago eso, ¿no? A mí me interesa un tema y yo agoto todo lo que tengo que estudiar al respecto y ahí me metí y dije, sí, Hermoso. mujeres adultas, TDAH, todo, ¿no? Y yo decía, es que sí, pero no, ¿no? Es que sí, pero Sí. no. Hay una parte que no me cuadra, hay una parte que me falta. ¿Sabes qué? No me hacía mucho clic que yo siendo de tipo hiperactivo, o sea, que yo así todo el tiempo estoy haciendo cosas, Ujú. no entendía por qué me cansaba tanto cuando en la descripción de personas con TDAH de tipo hiperactivo, pues más bien justo hay un cansancio, pero hay como una imposibilidad de parar, ¿no? Como que siguen, siguen, siguen. Y Sí. yo de pronto había días que en serio no me podía parar del sillón, o sea, había días que mi cansancio físico era tal o que no podía de verdad hilar dos palabras con sentido una con otra porque era así como de estoy demasiado cansada. Y cuando empecé a Sí. investigar la parte del autismo, ya hicieron clic muchas cosas que no habían hecho clic antes, ¿no? Como las Claro. dificultades sociales, como porque en el TDAH, pues hay a lo mejor dificultades sociales como del tipo de la impulsividad o de pronto no estar tan presente en los vínculos y las personas pues se sienten agraviadas o lo que sea, Sí. pero no me hacía tanto clic como esta parte de, pues por esto me cansa tanto ir a una reunión de muchas personas, por eso pensar en ir a un bar Así o a un es. antro me resulta tan desagradable y tan agobiante, por eso esto, por eso, o por eso dosifico O sí. mis Ajá. personas, ¿no? Como a ti te veo 2 horas y luego ya no veo a nadie en una semana y luego veo a esta otra persona otras 2 horas, ¿no? En lugar de Sí. estar como, me es imposible acabar de consultar y luego irme a socializar, o sea, eso no me resulta viable. Y me hizo clic hasta la parte autista, no la parte de TDAH. Exactamente, sí. Y pues es muy frecuente que vayan de la mano, o sea, en últimos estudios que se han hecho se ha encontrado una probabilidad del 60-80% de que vayan en conjunto. Entonces,
no sé, o sea, esto sigue evolucionando, esto sigue cambiando, seguimos aprendiendo y a lo mejor en un momento dado los criterios diagnósticos también van a ir cambiando porque se llama mucho la atención esta ocurrencia que de pronto hasta pareciera que también el TDAH va a entrar dentro de este espectro. No lo sé, o sea, Sí. estamos como aprendiendo bastante. Pero sí, es muy común, entonces eh, ya casi creo que, a ver, o sea, si me diagnostican TDAH, pues vamos a investigar si también hay espectro y viceversa, ¿no? Para no pasar estas cuestiones. Ujú. Claro. Fíjate que una de las cosas que me ocurre seguido con los pacientes es que me dicen, bueno, que ya me diagnosticaron. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y que fue un poco también mi proceso, ¿no? Como entender el, Sí, ya lo sé y ahora ya lo entiendo. Y me acuerdo que cuando se lo compartía a mi mamá me decía, ¿pero eso en qué cambia quién eres? Y yo, no, pues no cambia nada. O sea, en tanto el espectro autista viene desde nacimiento, ya recabando mi historia de vida también ya tuvo mucho sentido. Y ser un bebé que no llorara nunca, por ejemplo, ¿no? Cuando pues, los bebés sí, normales o los bebés neurotípicos lloran sí, y llegar a los sí. 2 años sin llorar, pues supongo que no, no, no suena tan normal, ¿no? Pero yo le decía, no, no Ujú. cambia nada quién soy, al final yo soy la misma persona porque tengo una historia de vida que me hizo como soy, una serie de herramientas, una formación académica, etcétera. Pero esto le da sentido a la historia, ¿no? Y mucho de lo que mis Claro, pacientes cuando llegan al diagnóstico me dicen, ¿y ahora qué hago? ¿O para qué quiero saber cuando les digo, oye, yo sospecho que podrías estar en el espectro, ¿te interesaría que lo corroboráramos? Me dicen como, sí. sí, pero ¿y para qué quiero saber? Como eso en qué cambia mi vida o sea, como de, ajá, ahora ya me dijeron que soy autista y ahora qué. Ujú, sí. Bueno, es que, o sea, fíjate, en lo que yo he visto, la mayoría de las veces es una cuestión de alivio el saber el diagnóstico, de sentirse acompañados, de pertenecer, de como explicar cosas, como tener un poco más de control en esa situación. Y, y lo que te decía hace rato es, sirve para conocerme más, o sea, y sirve para poder actuar en que es que si yo no hago algo al respecto, pues voy a seguir a lo mejor con depresiones, con ansiedad, con no encontrando trabajo, con estando solo o sola, no teniendo como relaciones de amistad. Entonces, Quiero sirve sintiendo de todo eso, un ¿verdad? fracaso social, ¿no? O sintiendo que la gente a mi Ajá, alrededor sí, no me entiende, o teniendo que no estirar y me estirar y entienden. estirar, que eso nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Como en esta crianza que tenemos Exacto, de ser bonitas y ser complacientes y ser siempre presentes y cariñosas y etcétera, etcétera, y todos estos estereotipos de género que nos embuten desde niñas, ajá, acabamos desgastándonos muchísimo, que es lo que yo normalmente le digo a mis pacientes sí, mujeres autistas, ¿no? Como de, si nosotros no entendemos cuáles son nuestras necesidades y no cuidamos esto, entonces acabamos desgastándonos y desgastándonos en los vínculos con la pareja, con las amistades, con la familia, porque además muchas veces se nos recarga el rol de ser cuidadoras primarias también, ¿no? De los hijos, de sí, los padres, de etcétera. Y entonces, si no conocemos sí, las necesidades que tenemos, no podemos atenderlas y vivimos en un desgaste exacto, eterno. exacto, así es. Y entonces sí, o sea, y es cuando, como dices, el masking a todo lo que da y cuando no descansamos de ese masking es cuando viene el burnout, el shutdown y no quiero saber nada de nadie y te sientes muy mal por eso porque dices, o sea, se supone que yo tengo que estar haciendo cosas, se supone que yo tengo que funcionar, se supone que tengo que relacionarme, estar con mis hijos, estar con mi esposo, etcétera. Entonces, claro que ayuda mucho en esta cuestión. Sí, porque hay mucha culpa, ¿no? También, o sea, en esta parte de cuando viene el shutdown y la parte del Sí, aislamiento como para recuperar, hay mucha culpa en ese proceso porque se supone que deberíamos estar haciendo un montón de cosas, o ser presentes, así o es. ser más cariñosas, o ser más, y es bien complicado, ¿no? Hay Sí, también un proceso de duelo, Elsie, ¿no? Con el diagnóstico. O sea, algo que yo sentí, sí. que entiendo que no todas las personas adultas autistas que han sido diagnosticadas en la adulta, en la etapa adulta, perdón, lo experimentaron igual que yo. Algo que yo tuve fue mucha tristeza por Betsa niña y Betsa adolescente, ¿no? O sea, como sí me sentí muy aliviada por tener el diagnóstico, pero a la vez sentí mucha Ujú, tristeza como por esas versiones más claro, pequeñas, niñas,
que pudieron haber tenido mejor orientación, mejor acompañamiento, mejor autocuidado, ¿no? O sea, como que hubo este duelito de decir, sí, sí eras diferente, no solo lo sentías, es que sí lo eras y lamentablemente no lo sabíamos y lo venimos a descubrir a los 40 años. exacto. Sí, sí, claro, sí, sí es difícil. Bueno, es también acompañar en ese duelo, ¿no? O sea, aparte de, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya me voy a empezar a conocer, pero también es acompañar ese duelo, y atravesarlo, ¿no? Y entonces, ahorita, me acordé de que, pues, las pruebas diagnósticas o los cuestionarios que usamos para esto están muy diseñadas para los varones, Sí. o de cómo personas neurotípicas ven la sintomatología de la neurodivergencia. Entonces, está como muy, o sea, como muy fuera de lo que realmente es. Entonces, para las niñas sí sigue siendo tema ahorita, porque siguen siendo los mismos manuales diagnósticos, pero otra cosa que está muy bien ahorita es que muchas cuentas en redes sociales que son llevadas por mujeres con autismo, con TDAH, que están haciendo mucha psicoeducación y, o sea, muchas no son profesionales de salud, son personas en el espectro que platican de sus experiencias, de sus características, que creo yo que eso es de mucha ayuda. A veces las personas que nos dedicamos a la salud, que no expresamos estas cosas, ¿verdad? Y estas personas que lo están viviendo están haciendo una muy buena labor, y que llegue a más niñas, a niños, adultos, a toda la gente, para poder como tener esta conciencia. Y pues sobre todo en estos tiempos que se hacen muchos comentarios erróneos de las causas y todo esto, entonces sí es muy valioso. Pero lo que dices es, claro, también pasa, ¿no? El duelo, ¿no? De haber sabido que a lo mejor estuve sola o incomprendida. Sí, Ujú. exacto. Sí. Y fíjate qué valioso esto de las cuentas que, o sea, que hay en redes Sí, sociales. Yo he encontrado varias ahí en Instagram muy interesantes que muy justo nos padres. hacen sentir Ujú, acompañadas, ¿no? O sea, que al ver que hay alguien más que tiene una experiencia similar o cómo vive su vida cotidiana, que de las primeras cosas que a mí me explotó la tacha durísimo cuando veía esos videos decía, ¿cómo es esto? No es normal, ¿no? Así como de, sí. recuerdo una chica que decía que por qué la gente, o sea, que ella no podía comprender que la gente elija su ropa por cómo se ve y no por cómo se siente. Y me acuerdo que Ujú, cuando yo vi eso, decía, ¿cómo? O sea, la gente ujú. elige la ropa por cómo se ve. O sea, lo normal no es cómo se siente. O sea, ¿qué? Así como que ahí fue que estas tachas que me fueron explotando. Y que esto Sí, sentir acompañadas, sentirnos acompañadas o acompañados ayuda mucho porque siento sí. que una parte del duelo también es el sí darnos cuenta que nunca vamos a ser neurotípicos, ¿no? O sea, como eso, como todavía antes de mi diagnóstico, yo decía, seguro soy neurotípica y nomás estoy pachangueando por Ujú, convivir, la verdad, o sea, seguro nomás me estoy haciendo la interesante. Y ya cuando recibí el diagnóstico, que yo pensé que la primera impresión iba a ser alivio, no, la primera sensación fue ujú. entonces en serio no soy. Y entonces en serio no soy neurotípica y nunca lo voy a hacer y nunca voy a ser como el resto. Y entonces sí, en serio tengo estas dificultades. O sea, no es broma, no me lo Sí, estoy está. inventando. Y siento que de pronto ver estas cuentas, como dices, de mujeres y hombres neurodivergentes que hacen Ujú. este contenido, es justo sentirnos acompañados y decir, Sí, no está tan mal. Y aún en esta parte de no ser, sí, entre comillas, normal, de todas formas, ajá, hay alguien que vive una vida similar a la mía, con quien me puedo reír o quien puedo entender esas luchas cotidianas, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es la ujú, rigidez de los horarios, ¿no? O sea, yo tengo un horario de lunes a viernes y romper ese horario, de verdad, es durísimo, me cuesta mucho trabajo. Y ver que hay otras sí, personas que lo viven y que lo hacen así, cómo trabajan con su propia rigidez o repetición de cosas, me da mucho alivio, me hace sentir menos alienígena, sí. tal cual. Así es, sí, Sí. exacto. Hay vi un reel apenas que decía, se lo mandé a mi esposo, a Camus, porque decía Ujú. que lanzaran sus mejores piropos autistas, ¿no? Y uno de esos decía, me gusta Ay, estar sí lo contigo, vi. ¿sí lo viste? Así, me gusta estar Sí, contigo porque es como estar con nadie, ¿no? sí, Sí,
Sí, de que te regalo la roca que tengo ahí en la colección y no sé qué cosas. Sí, Exacto. está muy padre. Está Sí, muy bonito, lo voy a compartir cuando salga este episodio, lo voy a subir a mis redes, porque aparte se lo mandé y quise ver su reacción cuando lo estaba mirando y estaba atacado de risa porque me decía, es que sí son cosas sí que nos eres. decimos. Sí, 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 me decía, sí eres y sí somos. Como, recuerdo que yo supe Ajá. que me amaba un día que me dijo, eres la única persona con la que me gusta estar. Y yo, "Ah, me ama, ¿no?" Y yo le dije, sí, es la única persona a la que me gusta ver todos los días, ¿no? Porque hay mucha gente a la que puedo querer mucho, pero no la vería todos los Sí, días. Y a él sí me gusta verlo es, todos los días, lo cual ya en este sí, sí. nivel es como, guau. Sí, fuiste afortunada en encontrarlo entonces, porque ese es otro de los retos, encontrar a alguien con quien te pueda compartir tu vida. Ujú. Exacto, ¿no? Y que entiende el valor del silencio. Eso creo que siempre, otro de los piropos decía eso, como de, me gusta estar contigo porque estás callado y no hablas, ¿no? Así como- y es como de, El que sí, estás sí, como ausente. estás como ausente, exacto. Y es como, sí, es verdad, ¿no? Y como que al ver eso nos dimos cuenta de cuántas horas pasamos juntos en silencio y fue Sí, impresionante. Es como de, o sea, me están diciendo que las parejas neurotípicas no pasan tiempo en silencio. O sea, ¿qué hacen entonces, no? sí, 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 exactamente. Entonces, esas son de las dificultades, ¿no? O sea, como que las normas sociales, las reglas sociales, hay mucha incomprensión y este, había otro reel donde, así como hay reels que describen las características del autismo, había un reel que describe las características neurotípicas y es como, exactamente, o sea, si se ponen en este otro lugar, es lo mismo, o sea, no tenemos nada, o sea, no hay nada malo en el espectro, es como que también el entorno se pueda adaptar o que pueda hacer cambios, que ese es el último meta, ¿no? O sea, que pueda haber un verdadero cambio, pero bueno, yo creo que nos falta demasiado, nos Sí, falta mucho. oye, nos falta demasiado y luego tenemos personalidades en las noticias como Robert Kennedy Jr., que es el actual secretario de Salud de Estados Unidos, diciendo que van a Sí. investigar o que él cree que el autismo es causado por toxinas en el ambiente y que van a investigar qué toxina lo causa. O sea, como pensar en un líder global de un país importantísimo como Estados Unidos diciendo esto es que me parece que no abona en nada a la información que Nada, necesitamos. sí. No, y aparte dijo que iba a encontrar la toxina y que para septiembre y que ya eso va a terminar con esta epidemia. O sea, no, muy mal, muy preocupante. Y de hecho, yo creo que la semana pasada salió un metaanálisis que recabó información de muchos estudios en las últimas décadas donde te menciono una lista de factores, más de 100 de factores de riesgo, pero eh, avisan muy bien ahí, o sea, pero ninguno de estos factores es exhaustivo ni es directos como causantes del espectro autista. Y lo que sí se sabe estudiadísimo, comprobadísimo científicamente es la genética, ¿no? Ajá. La genética más algunos otros factores, pero jamás se mencionan estas cosas que dice este señor de la contaminación y las toxinas y todo esto. Y en este mismo metaanálisis viene un apartadito, porque creo que esta persona también es antivacunas, algo así. Sí, claro. No, no, muy mal. Viene un apartadito donde dice eh, factores no causantes del espectro autista, vacunas, ni temerosal ni vacunas. Y haz de cuenta, es una línea solamente. Y justo acaba de salir esta hace unas 2 semanas. Entonces, y luego hace estos comentarios, es como, no nos ayudes, o sea, no estás haciendo nada bien. Y lo peor de esto es que, bueno, tú y yo sabemos estas cosas porque estudiamos y todo, leemos, nos dedicamos a esto, pero la población que no sabe de esto, que no son médicos, que no son psicólogos, y al escuchar esto, o sea, es una gran desinformación y nos pone en un gran riesgo a la comunidad y sobre todo a las familias.
con gente en el espectro, ¿no? Es muy delicado y sí, sí da coraje. Sí, me da muchísimo coraje porque eso, históricamente se culpaba a las vacunas, ¿no? Y justo personas como Robert Kennedy Ujú, Jr. decían que las vacunas eran las causantes del autismo. Ahora ya se ha investigado exhaustivamente que no es eso, que como dices, es una cuestión genética influida por otros factores. Pero este tipo de sí, desinformación justo favorece el estigma y además favorece esta sensación de exacto, falta de normalidad, sí, porque cuando él dice, vamos a sí, terminar con esta epidemia, es que entonces estamos tratando el autismo no como una condición, sino como una enfermedad que por ende es prevenible exacto. y que eso quiere decir que todos quienes Como estamos, los 40. ándale, como en los 40, y eso entonces además quiere decir que todos quienes estamos en el espectro estamos enfermos o qué, ¿no? Entonces estamos defectuosos, no es que tengamos una condición de vida, es que estamos Exacto, defectuosos desde esta mirada. Y pienso que muchas veces eso hace que también la gente tenga resistencia a diagnosticarse o a llevar a sus hijos a tener un sí, diagnóstico oportuno, ¿no? Porque tienen mucho exacto, miedo del estigma, de este tipo de estigma y de la sí. culpabilización que muchas personas que tienen influencia en la sociedad, como los políticos, pues siguen Sí, favoreciendo, ¿no? Como si tú favores. tienes un hijo autista, pues seguro es porque lo vacunaste o te vacunaste tú, o porque comiste cierto tipo de alimentos, o porque respiraste X toxina del ambiente, lo cual es absolutamente erróneo y que sigue poniendo la Imagínate, culpa y el acento como en esta idea de la enfermedad y no de una condición de vida divergente. ¿Qué es eso? Somos divergentes. exacto, ¿No? exactamente. Sí, así es. Sí. Sí, no, muy mal. Sí, no, todo, de verdad que yo cada vez que lo veo en las noticias me da pena ajena y me da estrés y terror y trauma, ¿no? Y algo que yo le digo Sí, mucho a los pacientes justo es esto, ¿no? Tanto a los pacientes TDAH como a los que están dentro del espectro, les digo como, a ver, ser neurodivergente no es ni bueno ni malo, solo es diferente, ¿no? O sea, hay exacto, una es una función del manera cerebro de ver neurotípico. la vida. Exacto, ¿no? Y es como no es que no percibamos la realidad, es que la percibimos diferente, ¿no? El cerebro Sí, neurotípico percibe la realidad de cierta manera y ajusta sus funciones de cierta forma y el cerebro neurodivergente igual percibe la realidad de una manera distinta, la realidad al fin de cuentas, ¿no? Porque no estamos psicóticos, somos neurodivergentes exacto, y nuestro cerebro ajusta sus funciones cognitivas y las formas adaptativas de acuerdo a esta manera divergente en la que percibe, pero no es ni bueno ni malo, solo es diferente. así es, sí, ¿No? sí, Sí, exacto. Y encontrar las maneras individuales de, como te digo, ver qué cosas puedo yo hacer por mí para funcionar mejor. O sea, por ejemplo, esto que dices de a la hora de socializar, donde, a ver, si yo sé que tengo como un límite de tiempo, o sea, no es malo, o sea, no estoy siendo una persona mala, no tengo una mala atención, es simplemente un autocuidado, como todas las personas tenemos autocuidados o deberíamos de tener autocuidados. Es como ampliar lo típico, ¿no? O sea, lo típico de, bueno, es que, no sé, toda la semana hice mucha actividad física, entonces pues voy a descansar el fin de semana y ya, o sea, eso es como lo típico, a ver, pero también existe esto y como dices, o sea, no me define como mala persona, no me define como que algo mal está en mí, es simplemente una manera de ser, otra manera de ser, así de sencillo, este, pero lamentablemente vivimos en una sociedad que no lo ve así, muchas personas no lo ven así, entonces hace falta muchísima educación, pero bueno, pues esperemos que vayamos mejorando a pesar de estas personas que desinforman. sí, claro. Y sobre todo que podamos acercarnos más con curiosidad que con juicio, ¿no? O sea, como incluso desde la propia experiencia, como decir, ay, como que esto sí me suena, no sé si alguien que nos está viendo o escuchando ahora dice como de, creo que sí me suena y sí soy, como pues acérquense desde la Sí, curiosidad, ¿no? Acérquense a leer desde el, exacto. voy a ver qué tal, voy a investigar, voy a ver estas cuentas de Instagram, Claro, esta información, y no desde este juicio de, ay, qué miedo hacer esto, o ser entonces sí, persona, es como, no, acerquémonos desde la curiosidad y no desde el juicio. Y creo que haría la misma invitación a quienes son nuestros familiares y amigos o a quienes son pareja, familia o amigos de personas neurodivergentes, como acérquense desde la exacto, curiosidad y no desde el juicio, acérquense tratando de comprender cómo funcionamos y no desde el deberías funcionar de esta otra manera o no entiendo por qué haces esto. Es como, no, mejor claro. permítanos ayudarles a entendernos, ¿no? Sí, y ser libres. Y a las personas que tengan duda, digo, porque como dices,
todas estas cuentas, toda esta información, todo este boom, que no es moda, es simplemente que estamos avanzando en el conocimiento, y las personas que llegan a tener dudas de, oye, ¿seré, no seré, estaré en el espectro, no estaré, tendré TDAH? Porque hay algunas cosas que me suenan, como dices, si tienen la posibilidad de evaluarse, háganlo. O Sí. sea, no pasa nada y pueden ganar mucho, ¿no? O al menos se quitan esta duda, o al menos, bueno, ya hay un interés de conocer más. Claro, o sea, eso nos puede dar certeza, ¿no? O sea, como si hay esta duda, podemos acceder a una Sí, evaluación, hacemos la evaluación, tenemos certeza y por ende también tenemos mejores herramientas de autocuidado, nos podemos acercar a los exacto. profesionales adecuados, ¿no? Tener como un proceso mucho más amable y creo que es esto, como siempre hacemos hincapié en psicoterapia, como de que nunca acabamos de conocernos y somos obras en proceso a lo largo de nuestra vida, hasta el Ujú, último día de nuestra vida. Conocer nuestra sí, neurodivergencia es parte de entender también, ¿no? Como parte de saber que exacto. seguimos en un proceso y que este proceso no acaba y está bien ser un proceso Ujú, continuo, o sea, es parte de ser dinámico porque somos seres vivos. exactamente. Sí. Ay, Jessy, pues qué gusto. Pues tengo tres preguntas sorpresa que seguro si ya has visto los episodios, ya sabes que son más Sí. de corte personal, ya no son tan sorpresa, para que nuestra audiencia te Ajá. conozca un poquito, ¿no? Tres preguntitas flash. La primera es, ¿cuál era tu comida favorita cuando eras niña? Pues hasta la fecha la pizza. Ah, sí. Soy como una tortuga ninja. Sí, soy como una tortuga ninja. Amo la pizza desde chiquita. Ok, Sí. muy bien. ¿Tu canción favorita de adolescente? Mm, Pues varias, pero voy a decir que la de Tyler de Alanis Morissette, Ok, la escuchaba así on repeat. Sí. sí. ¿Este gusto por el rock y el metal vino después? ¿Vino, o sea, como en la adolescencia más tardía No, o al mismo tiempo? no, también, o sea, escuchaba varias cosas. Escuchaba, por ejemplo, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Alanis Morissette, de todo. Pero esa canción me gustaba mucho y la escuchaba muy, sí, como que me llega en la Sí. adolescencia. Sí, como que Sí, buscábamos ahí cosas que conectaran, ¿no? Es que justo ustedes que exacto. nos están escuchando y viendo, es que la doctora Elsie también es bien metalera y bien rockera como yo, entonces ahí también conectamos con este gusto por el metal. Sí, Entonces, sí. exactamente. Y la última Nos, es, nos entendemos. exacto, nos entendemos. Luego, amo tener pacientes que les gusta mucho también este género, porque lo me dicen, ¿sabes cómo me siento como tal canción? Y yo entiendo perfecto a qué te Ay, refieres, qué padre, ¿no? sí. Así, entiendo perfecto. Recuerdo una vez una chica que es muy fan de Slipknot, llegó y me dijo, ay, no, Ajá. yo es que siento que así como el disco de Slipknot, All Hope is Gone, así me siento hoy. Y tú, ok, ya veo. Ok, sé exactamente a qué te refieres, me siento muy preocupada en este momento y vamos a trabajarlo, ¿no? Pero es eso, como cachar exactamente Sí, el mood de la sí, canción o está del disco. padre. Exacto. Y Sí, la sí, última sí. pregunta, Elsie, es, si tuvieras un superpoder ahora, ¿cuál sería? A ver, todos dicen que la teletransportación y sí, pero bueno, le voy a cambiar. Me encantaría poder viajar en el tiempo y ver como estos movimientos artísticos de Renacimiento, barroco. Me encanta la historia del arte, entonces ese sería mi superpoder. Y he visto también que eres muy fan de la arquitectura, ¿no? Entonces seguramente Ay, me sería encanta. Sí, fascinante sí, llegar a ver cómo estaban sí, construyendo los grandes monumentos. el arte gótico. Ujú. Ujú, así es. Elsie, pues ha sido todo un gusto tenerte aquí. Espero que no sea la última Ay, vez. Espero que más adelante podamos tener otra plática al respecto de todas las cosas que necesitamos saber sobre psiquiatría. Y además, una de las intenciones de invitarte a ti justo es que siendo una persona pues cálida, cercana, muy auténtica, muy todo, justo quisiera que la gente que nos ve y que nos escucha desmitifique la figura del psiquiatra, porque como que se imaginan al señor de bata blanca que los va a internar y es como, no, gente de verdad, o sea, hay psiquiatras muy accesibles, muy amables, muy normales, ¿no? Como que no es este señor que te da con lupa para internarte. Es como, perdámosle el miedo a la psiquiatría porque creo que la necesitamos más que nunca. sí, exactamente. Hay de todo, pero habemos, sí de hecho a mí frecuentemente sí me dicen como que eres psiquiatra. Sí, soy psiquiatra. De hecho, más o menos así como que nos conocemos. Sí, exacto. Fue uno de los comentarios. Pero sí, así es. Sí, entonces yo encantada. Muchas gracias por la invitación. Me encantó hablar de este tema
y como dices, esperemos que no sea la última. Así es. Pues muchas gracias por quedarse hasta aquí con nosotros en este episodio de Resonar. No recuerden dejarnos ahí sus comentarios, compartir esta información si es útil para alguien y sigan el canal de Ambas Manos al Aire. Nos vemos pronto. Bye, bye.